Hola, mis hermanos y amigos. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a este nuevo programa de Comunicando el Evangelio. Solamente podemos estar aquí por la misericordia de nuestro Señor y queremos con humildad poder seguir compartiendo estos temas maravillosos que nos llevan a la revelación plena de nuestro Señor y que hemos ido tratando en estos últimos programas que hemos hecho junto a mis queridos hermanos. Hoy estamos los tres, por la misericordia del Señor. Tenemos presente a mi hermano Archibaldo, a mi hermano Felipe Álvarez. Así que les voy a pedir que tomen un minuto para poder saludar a los que nos ven y contarnos un poquito de cómo han estado. Mi hermanito Felipe, si puede partir. Amén. Gracias, Felipe. Bueno, un saludo a todos, eh, principalmente a mis hermanos, a las personas que están viendo el programa. Eh, Qué bueno que en esta oportunidad podemos estar los tres. eh, Gracias al Señor. Y bueno, he estado ocupado trabajando, pero gracias a la misericordia del Señor eh, me ha sustentado, me ha guiado. Estuve un poco enfermo la semana pasada, me parece, sí. Me dio laringitis y no podía hablar. Así que gracias al Señor ahora puedo hablar. Se escucha mi voz. Eh, pero eso, a veces el Señor también nos pone enfermedades para que también podamos descansar un poco. Amén, hermanito. Solo por la misericordia del Señor nomás tenemos este privilegio de poder compartir las buenas nuevas. Y también queremos escuchar un poquito de mi hermano Archibaldo, cómo ha estado y que pueda saludar a la audiencia. Bueno, en primer lugar, dar gracias al Señor por mirar nuestra bajeza y aún así llamarnos al servicio. Y es un privilegio, una alegría poder estar junto a ustedes, hermanos, eh, siguiendo en este programa que ya lleva un tiempo por la misericordia de Dios. Queremos siempre hacerlo de la mejor manera. Reconocemos nuestras limitaciones, pero confiamos en el Señor, que Él va poniendo orden en todo y disponernos a que use nuestras vidas, lo que nos pasa. Y bueno, yo ayer tuve que ir al Quillagua pensando que a lo mejor me iba a encontrar contigo, Felipe, como fue la otra vez, sin pensarlo, tú estabas de turno. Y tuve necesidad de recurrir al Cefam. Y yo estoy con una laringitis ahora, una rinofaringitis en realidad, pero me atendieron, ya estoy en tratamiento y seguimos trabajando. Gracias al Señor. La enfermedad no ha sido tan intensa como para tener que hacer reposo, pero igual tenemos el descanso durante la noche y al día siguiente seguimos laborando con la misericordia de Dios y lo hacemos con mucha alegría. Y ciertamente las pruebas nos enseñan muchas cosas, aprendemos de las pruebas, de las dificultades. Y bueno, aquí nos hemos sobrepuesto no por nuestra fuerza, sentimos la presencia del Señor que nos fortalece, nos anima. Y, y nada, pues saludarle a los telespectadores, a las personas que vean el programa. Esperamos que sea de edificación, no es para entretenerse, sino que es para conocer lo que Dios tiene para nosotros, que son grandes propósitos, propósitos maravillosos. Así es que nada, pues invitarlo a que se queden, ¿no? Bueno, Felipe Rodríguez. Amén, hermanito. Cosa importante, al igual que las personas que hoy nos pueden estar escuchando del otro lado, que al igual que nosotros tienen lucha, están pasando por enfermedades, nosotros de la misma forma vivimos esta vida cristiana, no estamos ajenos a nada, pero algo sí tenemos seguro, que es esta esperanza en Cristo, que algún día le veremos, que algún día estaremos en su presencia, y que esa esperanza nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que estemos en lucha, enfermedades, el Señor pone esa paz maravillosa. Y es la que queremos que ustedes vayan eh, conociendo a través de estos estudios maravillosos que tocamos la palabra y las verdades bíblicas. Bueno,
partiendo de los saludos y todo, vamos a introducirnos en el tema que nos toca en este programa, que es un tema maravilloso que trata de las cualidades del Espíritu Santo que hemos venido tratando en varios programas anteriores, pero que hoy lo vamos a enfocar especialmente en la inspiración del Espíritu Santo, que como sabemos, Él ha inspirado toda la escritura bíblica, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el Antiguo Testamento, porque mis hermanos en el siguiente programa van a tocar el tema del Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo ha inspirado ese, ese libro, ese Nuevo Testamento. Y como sabemos y hemos dicho, quisiera partir con un texto bíblico que también lo hemos mencionado en programas anteriores, pero que lo quiero traer para que podamos tener un punto de partida, que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 y que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y como hemos tratado en este programa, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de esta Trinidad maravillosa, en la cual podemos decir que Él ha inspirado toda la escritura bíblica. Pero en esta inspiración, que lo que quiere decir es un soplo de Dios para su revelación para nuestras vidas, también hay algunos elementos que participaron en esta inspiración y que los vamos a ir viendo en este programa, y que son cinco. Uno de ellos es relatos del pasado, otro es relatos de acontecimientos históricos que dieron paso a esta inspiración, registro de cosas que algunas porciones de la Biblia fueron dictadas, otro registro de mensajes proféticos que hubieron en asuntos históricos y también en eventos futuros. Y por último, otro elemento que vamos a conversar en este programa va a ser literatura devocional. Todos estos elementos eh, dieron paso a que se pudiera inspirar para poder conformar este relato bíblico que vemos en el Antiguo Testamento. Así que vamos a partir primeramente, como les mencionaba, tocando, partiendo de la base que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo y por el Señor, pero que participaron también acontecimientos del pasado. Y me gustaría dejar a mi hermano Felipe Álvarez, si es que nos puede introducir en este tema de este elemento de la inspiración. Sí, amén. Bueno, como decías bien, Felipe, en el Antiguo Testamento, leyéndolo desde el principio, ¿cierto? Hasta ya casi el final donde están los profetas, uno ve diferentes tipos de literatura. eh, en vez de, porque si uno lo lee de forma superficial, uno lo lee como un solo relato sin mucha diferencia entre sus partes. Eh, pero como tú bien dijiste, y como está en el texto que estamos leyendo, uno puede dividir la escritura en diferentes partes, no, no como de su estilo ni por las personas que escribieron, sino por el material y el contenido que se encuentra en cada una de estas partes de la escritura. Tenemos el primero, ¿cierto? Que es sobre el pasado, el desconocido o el pasado remoto. ¿Y a qué hace referencia esto? Em, Tenemos porciones de la Biblia que clásicamente nosotros atribuimos escritas a diferentes personas, ¿cierto? Por ejemplo, el Pentateuco a Moisés. El Pentateuco, para las personas que no saben, son los primeros 5 libros de la Biblia. eh, Génesis hasta Deuteronomio, que narra desde la creación del mundo, ¿cierto? Hasta la última parte donde ya Dios le encomendaba un conjunto de leyes para que pueda vivir el pueblo de Israel, ¿cierto? Antes
poder asentarse en la tierra que iba a ser a futuro el reino de Israel. Clásicamente se atribuye toda esta escritura a Moisés, que fue contemporáneo a los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero hay partes que no forman parte como de la historia en sí mismo, sino que son relatos muy, muy, muy antiguos. Por ejemplo, los relatos de eh, los ancestros de Moisés, los ancestros del pueblo hebreo. Por ejemplo, la historia de José. La historia de José se narra al final del libro de Génesis y no hay ningún texto histórico, eh, digámoslo así, que pueda ser revisado para decir, ah, ocurrió esto, sino que le fue revelado a Moisés. Por texto histórico nos referimos, por ejemplo, a, y igual lo vamos a ver más adelante, pero como para hacer la diferencia, es una genealogía de reyes. Habitualmente los reyes escribían quiénes eran sus ancestros, los años que vivió, y ocurrió esto, 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 en tal año, tal año, tal año, y se puede comprar con otra genealogía u otros textos históricos de otros lugares, y corresponden. En cambio, estos textos del Génesis no se encuentran. No, nadie más escribió sobre ellos de forma histórica, sino que tenemos, por ejemplo, textos como en Génesis capítulo 50, que es el último capítulo, donde se dice, por ejemplo, en el versículo 4, y pasados los días de su luto, habló José a los de las casas de Faraón. Ahora, ¿cómo se sabe que José habló a Faraón? Solamente pudo haber sido hecho a través de la revelación directa de Dios, en este caso al autor, ¿cierto? Del Génesis. Porque obviamente el autor del Génesis no estuvo en ese momento, no pudo haber él escuchado o visto lo que ocurría. Y tampoco tenía ningún texto donde poder afirmarse en lo que él estaba escribiendo. Así que este es un ejemplo de la inspiración directa de Dios sobre hechos que ocurrieron anteriormente a la vida del autor, en este caso Moisés. ¿No? Y bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, Noé o el mismo Adán, ¿cierto? Son hechos que se narran en la Biblia eh, de forma narrativa, no como un texto histórico o como una lista, sino que fueron revelados al autor que claramente no vivió ese momento. Eso, hermanito. Amén, hermanito. Bueno, eso es muy importante destacar, como decía mi hermanito, en estos acontecimientos del pasado, algunos fueron por revelación directa, como decía mi hermano, porque el autor no era imposible se encontrara presente en esos relatos que describe Génesis. Uno de los más destacados que podemos mencionar también es la misma creación del universo, como el Señor en Génesis 1:1 relata la creación de todo el universo, y obviamente Moisés cuando escribía eso no pudo no estaba presente ni tampoco vio cómo fueron creadas todas las cosas, sino que se les fue hecha por revelación directa del Señor. No sé si mi hermanito Archibaldo le gustaría agregar algo. Sí, no, decir que, bueno, por lo general uno cuando va a la Biblia y quiere saber acerca de cómo nos llegó la Biblia a nosotros, bueno, siempre se habla, ¿no es cierto?, que estaba constituida por 66 libros, que participaron alrededor de 40 personas diferentes, diferentes épocas, que transcurrieron casi 15 siglos eh, antes antes de Cristo, ¿verdad? Desde justamente la época de Moisés, porque él comienza la escritura, pero hay todo una- un relato previo, ¿verdad? Que generalmente no se analiza como lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? El tipo de material, primero desde el inicio mismo. Bueno, de más está volver a decir que toda la escritura es inspirada por Dios.
y hay diferentes grados de inspiración, porque todos los hechos del Génesis, el único testigo es solo Dios, ¿no es cierto? Él fue el testigo porque él lo creó. Entonces él está con toda la autoridad y la propiedad para decir y contarle, contarnos que la humanidad sepa que hubo un principio y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? ¿Quién, cuando a veces hay este antagonismo entre el creyente y el ateo, eh, en algún momento de la discusión dice, bueno, ninguno de los dos puede comprobar nada porque no estuvimos en el inicio. Y tal vez la ventaja que nos queda es que sí, nosotros tenemos un testigo, que es justamente quien inspira la escritura, que es el Señor, solo Él puede. Pero bueno, eso lo dejamos también porque aquí hay una cosa de fe, ¿cierto? Creemos en algún momento, eh, recibimos la iluminación del Espíritu Santo y que nos muestra y nosotros tenemos un despertar espiritual en ese sentido, ¿ya? Y llegamos a entender cómo Dios se tomó todo ese tiempo, no por una dificultad, una limitación de Él, sino considerando nuestras limitaciones, nuestra comprensión de la historia y de la prehistoria, ¿verdad? Pero los hechos relatados en la historia se van avalando a medida que va transcurriendo el relato, ¿cierto? Pero en esta parte hay, sin duda, inspiración de hechos que no hay comprobación ni arqueológica ni histórica, ¿no es cierto? En el mundo secular se habla de una prehistoria, ¿ya? Donde no hay nada escrito, por algo se llama prehistoria, y la historia parte del momento que hay tablillas, tabletas, ¿no es cierto? Escrituras en piedra, ¿verdad? En diferentes elementos. Pero anterior a la escritura es prehistoria. Y claro, hay relatos desde el inicio donde son los tiempos de Dios. Entonces, sin duda, la primera parte de lo que es el Antiguo Testamento es algo que solamente podemos llegar a conocer por inspiración divina, ¿no es cierto? Seguramente Moisés no solamente fue inspirado a través de sueños, de voces, de la presencia. Vemos la historia de Moisés y vemos cómo Dios se comunica con la humanidad a través de su pueblo y de Moisés. Pero anterior a eso, como bien dice, claro, debemos creer que efectivamente, porque Dios lo creó, al menos, ¿no es cierto? Dios sí inspiró a algunas personas en especiales para darnos a conocer en las cosas que Él considera que el hombre debe saber, que hubo un inicio, que hay un Dios creador del cielo y de la tierra y todo lo que sigue con el Génesis y los demás libros. Eso, hermano. Amén, hermanito. En el caso que usted mencionaba de que a veces nos encontramos con ateos que nos dicen, pero ¿cómo si ustedes no, cómo pueden afirmar tales cosas? Bueno, también nosotros no solamente creemos por la evidencia bíblica, por el libro, si lo vemos como un libro común y corriente, que sabemos que es inspirado por el Señor, sino que también creemos estas escrituras porque el testimonio vive en nosotros mismos, que es el Espíritu Santo. Como decía el Señor, Él va a dar testimonio de mí. Entonces no solamente creemos firmemente como lo hacemos en la escritura, sino porque el testimonio está en nuestra misma persona, habita en nuestra misma persona, que es el Espíritu Santo, como creyente. Continuando con estos puntos de material, el segundo es sobre acontecimientos históricos. Y esto es importante destacar porque aquí podemos comprender la historia del pueblo de Israel, que está relatada en esta porción del Antiguo Testamento y también en conjunto con la narrativa de su historia de otras naciones antiguas, que se confirman en este caso sí se confirman con hallazgos arqueológicos y relatos históricos eh, anexos al relato bíblico. No sé si mi hermano Felipe puede agregar algo. Sí, bueno, haciendo la diferencia con lo que acabamos de hablar, hay partes de la Biblia que son parte de la historia moderna, bueno, de la historia, sacando como el hilo de lo que hablaba mi hermano Archibald. Eh, Hechos que ocurrieron
o en conjunto con el autor que estaba escribiendo, o hechos que pueden ser relativamente fácil de comprobar con documentos, con tablillas, con estatuas, registros arqueológicos, eh, ya sea de la misma Israel o de pueblos o reinos vecinos. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia varios libros que hacen referencia a la historia del reino de Israel, del reino de Judá y de reinos vecinos. Por ejemplo, los reinos de Asiria, el reino de Egipto, eh, Persia, Babilonia o Grecia, que ocurrieron al mismo tiempo de otros hechos que ocurrían en Israel, en Oriente Medio. Por ejemplo, acá tengo abierto el libro el primer libro de los reyes de Israel. Por poner un ejemplo, en el capítulo 15 dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Ese es un ejemplo de un texto histórico. El autor no necesariamente tuvo que haber vivido en el tiempo de- en el que estaba escrito el relato, pero sí probablemente se apoyó en documentos históricos que él sí tenía. Por ejemplo, las listas de reyes. ¿Ya? Otros ejemplos de documentos o de partes históricas o acontecimientos históricos son las invasiones de Israel por parte de otros pueblos, que a medida que se ha ido investigando en la historia, se ha comprobado que estos pueblos efectivamente existieron. Por ejemplo, el primer reino que invadió Israel, que fue Asiria, eh, lo que actualmente es el país de Siria, solo que con A, al principio, efectivamente existió y hay registros, por ejemplo, uno puede ir a Oriente Medio y visitar las ruinas de lo que fue la ciudad de Nínive, ¿cierto? Una famosa ciudad, una metrópolis, donde fue enviado un famoso profeta, ¿cierto? A predicar de la palabra del Señor. Fue un participante principal en la historia, al ser una de las ciudades más importantes de este reino, que finalmente terminó por invadir todo Israel. Y después, este mismo reino fue invadido por otro reino más al sur, identificado como Babilonia. Así que tenemos que estos relatos que antes, particularmente antes de que la arqueología fuera más difundida, eh, se consideraban como textos mitológicos. Ahora se sabe que todos estos reinos, todos estos pueblos, efectivamente existieron. Dejaron su marca, dejaron ruinas, dejaron textos eh, sobre sus reyes, sobre sus gobernantes, sobre sus victorias o sus derrotas, más sus victorias que sus derrotas, eh, pero efectivamente están apoyados por eh, pruebas que nadie puede negar que existieron, haciendo la diferencia con los primeros textos. Así que eso es mi todo. Amén, hermanito, y algo que puede explicar que todo esto es obra divina, porque si no, fácilmente todos estos registros se hubiesen podido perder y no los tendríamos ahora para poder hablar de ellos. No sé si mi hermanito Archibaldo tiene por ahí un pasaje de la Biblia que está en Lucas, capítulo 1 del versículo 1 al 4. Espera, mira, disculpa, antes, antes que nos vayamos a una alabanza, mientras ¿Ya? hablaba nuestro hermano Felipe, me acordé de un arqueólogo, porque la arqueología fue evolucionando, en el momento pasó a ser una ciencia en realidad, y al principio era algo, una cosa
locura de algunas personas que les gustó empezar a desenterrar, qué sé yo, cosas, ruinas. Hubo un tiempo que a nadie le interesó, pero después hubo todo un crecimiento. Y alguien escribió un libro que dice, y la Biblia tenía razón, porque muchos de los hallazgos arqueológicos comenzaron justamente como como una forma de, ya sea de desacreditar a la Biblia, como tú bien lo mencionaste, que eran hechos mitológicos, invenciones, ¿verdad? Y que esas ciudades, esos imperios no existieron. Y gracias a la Biblia, muchos arqueólogos modernos, ¿verdad? Eh, fueron a lugares y dieron con estos hechos, ¿ya? Entonces, y llama la atención, porque no fue alguien, un creyente el que escribió el libro, no fue alguien que, sino que alguien que, ¿no es cierto?, con sentido de búsqueda de la verdad, dijo, mire, la Biblia, y la Biblia tenía razón, ¿verdad? La Biblia es veraz. Efectivamente existieron estas personas, personajes, pueblos, y eso resulta, es importante tenerlo en consideración. Eh, sí, mira, no tengo en este minuto lo busco porque estaba viendo la otra parte. ¿Ya? ¿Te parece si vamos a una alabanza y volvemos con el texto que tú mencionaste? ¿Me lo repites, por favor? Es el Amén, amén, hermanito, sí, es en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. 1 al 4. Ya. Vamos a Sí. una pausa, Y, entonces, a una alabanza. ¿Te parece? bueno, amén, hermanito, y continuamos con el tema. Ok. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Amén. Bueno, después de haber escuchado esta maravillosa alabanza, vamos a retomar el programa. Nos habíamos quedado en el tema de los acontecimientos históricos, justamente en una cita bíblica que vamos a dar lectura a través de mi hermano Archibaldo. Y si igual lo puede comentar, esta cita la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Ok. Bueno, dice así el Evangelio de Lucas, dice, está subtitulado, dice, Dedicatoria a Teófilo. Dice así, versículo 1 al 4 inclusive. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así parte el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Lucas hasta vez es el único escritor, o como se le llama, a geógrafo, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que no era del pueblo judío, él es un gentil, un médico, ¿no? Colega suyo, hermano Felipe, colega suyo, el médico que acompañó a Pablo, ¿cierto? En el segundo viaje misionero. Eh, y él escribe un libro que después fue un texto completo, que después se dividió en dos partes, que fue el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y mire cómo parte, él aparte de ser médico, se transformó a través de esto en, bueno, aparte de que no, el único escritor de la Biblia que no es, pertenece al pueblo especial, eh, él era médico y por eso algunos aspectos especiales en lo que él se fija, pero como un cronista, sería como un historiador acucioso, ¿no es cierto?, que va a fuentes originales y, y escribe este libro para a una persona que tiene un nombre muy particular, Teófilo, el que ama a Dios, Teófilos. Era una persona, seguramente era un creyente y tuvo la deferencia de escribir el relato y es por eso que dice, cuando escribe acerca de estos acontecimientos relacionados con el pueblo de Dios y relacionados con el Mesías, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, cosas que han sido ciertas, tal como nos lo enseñaron. Entonces está hablando de verdades históricas, ¿no es cierto? Y él las pone en un relato cronológico. ¿Ya? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, fíjense que lo vieron con sus ojos. Es decir, él está tomando como fuente de información testigos presenciales, ¿ya? Y fueron ministros de la palabra, es decir, personas que además ejercieron labores relacionadas con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que son ciertas. Bueno, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, aquí está puesto por escrito, mire, yo lo he puesto y en ese tiempo podrían haberlo rebatido y hasta la fecha nadie ha cuestionado lo que ha escrito el Evangelio de Lucas, salvo los que no creen, ¿no es cierto? Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, debe haber sido una persona prominente, algún, no sé, alguna autoridad local, regional, no sabemos, ¿verdad? Pero él le escribe a él las cosas para que conozcas bien la verdad de las cuales, en las cuales has sido instruido. Mire, esto reafirma las cosas que te han enseñado, aquí hay antecedente histórico, aquí hay información veraz, ¿no es cierto? Y lo que escribió Lucas fue contemporáneo a su época. Es decir, no fue algo que escribió siglos después. Alguien le dijo, mira, yo estuve investigando en la historia. No, no, él fue a la fuente, a los testigos oculares, ¿cierto? Y eso tiene un tremendo valor y no es discutido por nadie, ¿cierto? Salvo los que no creen, porque tienen su derecho también. Eso podría negar hermano amado. Amén, hermanito. Bueno, aquí vemos cómo en estos versículos vemos que Lucas no solamente
escribió inspirado por el Espíritu Santo, sino que también en estos versículos reconocemos y él reconoce que hay material histórico con el cual él pudo investigar y lo hizo con diligencia para que pudiera ser conformado el relato bíblico. Continuando con los 3 puntos que nos quedan, el siguiente es sobre cosas que fueron dictadas. Un ejemplo de ello que podemos mencionar rápidamente fue cuando el Señor entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinai. Eso fue prácticamente dictado por el Señor, que también participó dentro de la inspiración del Antiguo Testamento. Me gustaría dejar igual a mi hermano Felipe Álvarez para que comente un poquito aquello. Ya, sí. A diferencia de lo que hablamos recién, em, esto a lo que nos referimos como dictado es algo dictado directamente por Dios. O sea, no fue solamente inspiración, no fue un registro que coleccionó el autor del texto para escribir, sino que es algo que directamente Dios dijo, escribe esto. Y por lo mismo es, dentro de todos los tipos de texto que podemos encontrar en la Biblia, eh, es de los más escasos, porque no siempre Dios hizo esto. El ejemplo más famoso es el que tú mencionabas, eh, los 10 mandamientos. De hecho, aquí lo tengo en Éxodo 20, capítulo 20, se escribe, y habló Dios todas estas palabras, diciendo 2 puntos. Y ahí comienza, ¿cierto? Lo que es dictado por Dios directamente. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y comienza la lista de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y así sucesivamente. Hay otros textos, también en el Antiguo Testamento, haciendo una mezcla un poco con lo que se va a hablar un poco más adelante. Por ejemplo, en Jeremías, el libro de Jeremías, en el capítulo 30, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo 2 puntos. Y comienza lo que fue dictado, ¿cierto? Bueno, como profecía, que igual es un tipo de texto especial, pero en este caso es una profecía, pero que fue dictada directamente por Dios. Después dice en el versículo 2, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, 2 puntos, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová. Ese es un ejemplo bueno, es un ejemplo de 2 textos, uno del que aún no hablamos, que son las profecías, y otro justamente un ejemplo de un texto que palabra por palabra fue dictado por nuestro Dios, ¿cierto? Y que además de ser algo raro, me parece maravilloso eh, estas raras instancias donde el mismo Dios, ¿cierto?, le habla al autor para que deje registrado palabras directas de él, ¿cierto? Es algo que ahora nosotros miramos lejanamente, pero que esperamos en el momento, ¿cierto?, esperado, también vivir de forma personal cuando estemos en su presencia. Amén, hermanito. Bueno, como dice el libro de Apocalipsis, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y habitará en medio de nosotros. Así que son cosas maravillosas que están por cumplirse y que justo también pueden entrar en el siguiente tema, que es sobre los registros de mensajes proféticos que hablaron en su momento de momentos que los profetas vivían y de eventos futuros. Destacar que una de las cualidades de estos relatos proféticos
es que tenían que cumplirse. Y si vemos y leemos el Antiguo Testamento, las profecías, muchas de ellas tienen cumplimiento. Por ejemplo, una de las que podemos mencionar fácilmente del nacimiento de Cristo, su padecimiento, su forma de morir, que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento y que tuvieron su cumplimiento en, en hechos históricos que podemos ver y entender. Me gustaría dejar a mi hermanito Archibaldo para que nos comente sobre estos mensajes proféticos que contemplan la inspiración de la Escritura. En el Antiguo Testamento habían hay como tres personajes, personalidades o figuras que cumplían una labor muy importante, como son los reyes, los sacerdotes y los profetas. A los profetas en algún momento se les llamó como los adivinos, ¿no es cierto? Alguien que veía cosas que el resto no veía. Pero la función de profeta es algo bíblico, ¿no es cierto? Está en la Biblia, de ahí sale esto de que Dios se comunica o envía mensajes por medio de profetas. Y la mayoría de la gente piensa que el profeta principalmente habla acerca del futuro, y no es así. Mira, los reyes fallaron, ¿cierto? Muy pocos fueron fieles al Señor. Los sacerdotes también, vemos la historia de los sacerdotes, y hay sacerdotes que fueron nombrados por gente que no creía en Dios y ahí lo tenían como el pueblo romano. Ponía reyes, ponía autoridades, pero todos esos tres oficios, los que fueron fieles, los verdaderos profetas, son aquellos que efectivamente son, recibían inspiración de Dios, pero principalmente para llevar un mensaje a la nación en el momento histórico que les tocó vivir, para llamar la atención al pueblo, para que advertirle de su proceder, que por lo general era cuando el pueblo escogido especialmente por Dios para ser ejemplo a las naciones como el pueblo hebreo, eh, se desviaba de su camino y también se transformaba en apóstata, ¿verdad? Y seguía a otros dioses. Recordemos lo que decía, hay cosas que fueron dictadas, como son los mandamientos. Y son justamente estos los mandamientos que ellos no cumplieron, partiendo por el primero, es decir, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes. Y el propio pueblo de Israel eh, se fue tras otros dioses. Historia está plagada, ¿no es cierto? Toda la historia del pueblo. Aquí decimos, por ejemplo, de Salomón, que fue uno de los personajes más sabios de la historia, y sin embargo cayó en idolatría por las esposas, etcétera. Pero el profeta tenía principalmente un mensaje contemporáneo a su época para llamar la atención al pueblo de su proceder, para que enmendara camino, y muchos de ellos además tenían una visión o un mensaje de lo que Dios iba a hacer en el futuro en relación a la redención, ¿no es cierto?, o al destino, al propósito que Dios tiene para, no solamente para su pueblo, sino que para la humanidad entera. Y ahí principalmente, ¿no es cierto?, están los hechos o las profecías mesiánicas, que hablan, ¿no es cierto?, de un Salvador que fue prometido cuando el hombre pierde la intimidad o la comunión con Dios, ¿verdad? Dios promete un Salvador, una redención, y mucho del mensaje profético es el mensaje mesiánico futuro, y casi todo se ha cumplido, quedan solamente lo que nosotros llamamos la escatología, aquellas profecías que están por cumplirse, que habla acerca de los tiempos finales, de la venida del Señor, etcétera. Entonces, esto de los profetas es muy interesante y muy importante conocer, porque en Cristo se cumplieron todas las profecías que hablaban acerca del Mesías, que son decenas y decenas, ¿ya? Son muchas profecías para identificar al verdadero y único Mesías o Salvador que tiene la función, ¿no es cierto?, de reconciliar al mundo con Dios. Entonces, eso es un poco el profeta, ¿no es cierto?
eh, parte de su mensaje, sí, es futurista, ¿ya? Pero principalmente es contemporáneo. Amén, hermanito. Y como decía, se cumplieron al pie de la letra. Uno humanamente, yo podría decir, mañana voy a ir a comprar la mercadería al supermercado, pero de que se cumpla, que yo pueda ir y volver a mi casa sano y salvo, no se sabe. Entonces aquí vemos cómo el Señor ha inspirado totalmente la escritura. No sé si mi hermanito quiere agregar algo, mi hermano Felipe. Sí, eh, bueno, como decía mi hermano Archibaldo, uno cuando escucha la palabra profecía eh, piensa, ¿cierto?, en el futuro, como los oráculos de la antigüedad, ¿cierto?, que te decían lo que te iba a pasar. Eh, Hay palabras en las escrituras que fueron inspiradas por Dios para revelar signos, eh, para que estemos atentos en el fondo de cosas que eran importantes, ya sea en nuestro tiempo o en el tiempo que iba a ocurrir más adelante. Y bueno, muchos de las críticas que tiene la Biblia y la palabra profética de parte de gente, bueno, la mayoría de las veces, gente que no cree en nuestro Dios, ya sea atea o no, es que eh, se alega que muchas de las profecías se pueden escribir después de que haya ocurrido el hecho. Eh, no sé si me doy a entender. Como que ocurre algo y claro, una vez que ocurre, escribo en tiempo pasado una profecía eh, de lo que está ocurriendo en el momento que estoy viviendo, así como inventando una profecía antigua. Pero esto es muy fácil eh, demostrar que no es así porque, por ejemplo, las profecías sobre Jesús que están escritas, por ejemplo, en el libro de Isaías, fueron textos que fueron recopilados independientemente de quién fue el autor, eh, en los tiempos de Babilonia, donde Israel había sido conquistada, y la mayoría de los textos del Antiguo Testamento fueron reescritos en ese tiempo. Y está comprobado que fue así por los textos que se han encontrado. Entonces, estos textos de Isaías se sabe que fueron escritos al menos en ese tiempo, aludiendo a Jesús, algo que iba a ocurrir aproximadamente unos 400 años después. Así que tenemos estos textos que sabemos que no fueron contemporáneos a Jesús, sino que son anteriores por siglos, ¿cierto? Profecía que, bueno, para nosotros ya no es profecía, sino ya no es algo futuro, sino que es algo del pasado. eh, pero tenemos la ventaja de que vivimos después de que se haya cumplido la profecía para saber justamente qué se cumplió, ¿cierto? Tenemos esa ventaja con respecto a las personas que en ese tiempo tenían que creer algo que ellos no iban a poder ver, ¿cierto? Por ejemplo, las profecías o las promesas dadas a Abraham, ¿cierto? Que él tuvo que vivir su vida y bueno, morir sabiendo que no iba a poder ver muchas de las cosas que nosotros ya sabemos que pasaron. En ese sentido, la tenemos más fácil que muchos de nuestros anteriores hermanos en la fe, ¿cierto? Y debemos dar las gracias a nuestro Señor de que tenemos esa pequeña ventaja, pero también, aparte de una ventaja, yo creo que también es más responsabilidad. Amén, hermanito. Y Tienes continuando toda la con... razón. Eso nos hace Sí, responsable conocer. amén. Y continuando con lo que decía mi hermanito, es un privilegio tener el relato bíblico en nuestro propio idioma, en español, sabiendo que se escribió la mayor parte en hebreo, en griego, y gozamos del privilegio de tenerla en español. Como dice mi hermano, también una tremenda responsabilidad porque esto, nuestros antepasados no tenían ese privilegio que tenemos hoy en día.
Para ir cerrando con este tema, quiero leer un versículo que encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y que dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos que todo invoca en que el Espíritu Santo ha sido el autor de toda esta inspiración y relato bíblico desde el comienzo. Como último, nos queda hablar un poquito sobre la literatura devocional, que también está presente en el Antiguo Testamento, principalmente en los Salmos y los Proverbios, donde vemos que en este actuar divino, magnífico, el Señor no nos deja a un lado en, en el relato, sino que toma nuestra propia experiencia humana, como lo hicieron los salmistas, los que escribieron los proverbios, para que formaran parte de estos relatos maravillosos que tenemos y que conforman el Antiguo Testamento. No sé si mi hermanito Archibaldo nos puede comentar aquello. Está muteado, hermanito. Ahora sí. Justo cuando estaba hablando, me fui a los salmos, entonces estoy revisando los salmos y voy aquí al Salmo 119, que entre paréntesis es el capítulo más extenso de toda la Biblia, que está casi en el centro de la Biblia. Ya el 119 que habla acerca de la palabra de Dios. Y hay una parte que estoy tratando de buscarla acá, uno de los versículos, que habla, que dice que, bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 105. eh, Tiene relación. Y lo otro que dice que toda tu palabra es verdad. O sea, la suma de tu palabra es verdad, es la verdad. La escritura declara la veracidad. Y bueno, y los salmos, yo creo que uno de los libros que más se utiliza en la actualidad, no solamente por el pueblo cristiano, eh, eh, considerando todo el paraguas, ¿no es cierto? Todos los que se llaman cristianos, católicos, cristianos, evangélicos, protestantes, adventistas, qué sé yo, todo el que recurre a los salmos y yo creo que día a día, minuto a minuto, se están recurriendo a los salmos por su sabiduría. Entre paréntesis, es como el himnario del pueblo hebreo y el himnario cristiano. Se cantan salmos. Es una literatura poética y profética, eh, testimonial, también para adorar a Dios, reconocer, ¿no es cierto?, quién es el Dios, por qué se le ama, por qué se le venera, ¿verdad? El Salmo 130 dice, Señor, eh, escucha mi clamor, tú eres grande, si tú no escucharas el clamor nuestro y si tú no perdonaras nuestros pecados, ¿quién se mantendría en pie? ¿Quién podría subsistir? Como parte de una literatura devocional, de adoración al Señor. Bueno, Dios no tiene todos los recursos, Él es el creador de todo, por lo tanto, Él no se limita y a través, y Él, el primer testimonio a través de la obra de sus manos, la escritura también recurre a decirle, miren, los cielos cuentan, ¿no es cierto?, la grandeza de la creación de Dios, porque Dios creó todas las cosas. Hay un reconocimiento, hay todo Dios lo hizo hermoso. Entonces, los salmos es parte de esa literatura devocional que sale de lo más profundo del corazón de los salmistas. Muchos de los salmos fueron escritos por David, el gran poeta, ¿no es cierto?, héroe, estadista, pecador, hombre de acuerdo. O sea, muchas cosas se pueden decir de David, pero tenía un corazón de acuerdo al Señor, que a pesar de su debilidad humana, porque fue un ser humano, ¿verdad? Tenía temor de Dios, creía en Dios y se arrepentía delante de Dios
y pagó las consecuencias de sus pecados, pero fue sostenido por el Señor. Son cosas que, y así no solamente David, sino que otros escritores, no solamente de los salmos, hay varios libros, ¿cierto?, que son poéticos. En la Biblia encontramos crónicas, encontramos las cartas, las epístolas, ¿cómo se le denominaba? ¿No es cierto? Eh, el relato, eh, digamos, inspirados, como es el mismo Génesis, ¿no es cierto?, de los cuales no hay registro arqueológico ni histórico, pero el universo tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Lo dice la ciencia, lo ha reconocido la ciencia, pero primero lo dijo el Señor. En el principio no existía tierra, no existía cielo, y por mucho tiempo los hombres creían que todo había sido, que todo era eterno. Lo único eterno es el Señor, es Dios. ¿Ya? Y todo lo demás es creación de Él, y Él es diferente a la creación. Así que los salmos, vamos a los salmos y vamos a ver literatura devocional que nace, ¿no es cierto?, de un corazón que reconoce, ¿no es cierto?, la existencia de este ser maravilloso, superior, misericordioso, justo, todopoderoso, santo, santo, santo. Amén, hermanito. En estos maravillosos salmos, que como usted bien decía, son parte de la adoración y la alabanza de personas como nosotros, que formaron parte del pueblo de Dios y que reconocieron y la alabaron, el Señor los usó y en su inspiración no anuló su persona, ni su adoración, ni su alabanza, sino que Él, conociendo en su omnisciencia y en su ser divino, sabía que en el momento y en la época justa, para que fueran parte de estos relatos del Antiguo Testamento. Mi hermanito Felipe, si puede agregar algo. Sí, compartiendo, bueno, lo que ya han comentado, los cánticos, los salmos, em, los escritos, por ejemplo, del canto de María, la hermana de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo, cierto que igual fue una alabanza. eh, Tenemos que son como parte del registro de la experiencia personal de esas personas. Y claro, el problema viene de que estas personas vivieron esto. ¿Por qué puede ser este canto también parte de mi experiencia con Dios? Si somos personas diferentes y no vivimos la misma situación. Y claro, queda como un registro de lo que vivieron esas personas, de lo que sintieron eh, a través de esos devocionales, de esos cantos. eh, y podríamos dejarlo hasta ahí. Pero si Dios permitió que estos cantos estuvieran registrados en la Biblia, eh, y asumiendo, como ya lo hemos visto, que este texto es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y también, como tú dijiste al principio del programa, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto?, a nuestra vida, a fin de que seamos perfectos. Entonces, estos salmos, estos textos, estos cantos, no son simplemente una experiencia o un ejemplo de una experiencia de una persona que vivió hace muchos años, sino que también puede ser compartida, porque Dios es el mismo para todos, a pesar de que tenemos diferentes experiencias, a pesar de que tenemos diferentes trayectos en nuestra vida, diferentes pecados, diferentes virtudes, el Dios es el mismo. ¿Actúa de manera diferente todos nosotros? Sí. eh, y por eso mismo hay algunas personas que tienen cierto un salmo favorito, otros tienen otro, pero así de diferente eh, es la experiencia que cada uno tiene de forma personal con Dios, pero al fin y al cabo, eh, probablemente alguna otra persona en la historia, en la palabra, vivió algo similar
y escribió sobre eso. Por ejemplo, aquí tengo el Salmo 18, cuando David fue librado de sus enemigos y escribió: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salmo de mis enemigos. No es necesario que yo esté rodeado de enemigos que quieran asesinarme para vivir la experiencia de tener un Dios que me cuida. Puedo estar viviendo otras situaciones, pero sé que es el mismo Dios que también va a estar cuidándome, ¿cierto? Que está pendiente de mí y que va a ser mi Salvador, ¿cierto? Y que es mi Salvador, mi fortaleza. Cuando yo estoy débil, Él me va a dar fortaleza. Y así como, a pesar de que quizás no soy David, ni ninguno de aquí es David, o vivió algo similar, podemos compartir el sentimiento que sintió David en ese momento y sabemos que es algo real, ¿cierto? Porque si no lo fuera, tampoco estaría escrito en la Biblia, Dios no lo hubiera permitido. Y ahí también tengo mi paz, de que puedo afirmarme en estos textos, ya sean históricos, ya sean proféticos, cantos, lo que sea, porque es inspirado por Dios y útil para mi vida. Eso, hermanito. Amén, hermanito. Eso es Amén. importante. Así es. ¿Qué más agregar, hermano? Decir amén. Así es, hermanito. Así es, amigos telespectadores. Amén, hermanito. Ese libro de los Salmos eh, está vigente y toda la escritura en todo tiempo, temporal. No solamente porque se escribió hace años, no estará vigente en nuestro diario vivir. Incluso, como mencionábamos anteriormente, nosotros tenemos el privilegio de tener toda la revelación escrita y frente a nosotros y escrito en nuestro propio idioma, pero antiguamente eso no era así. Y en las iglesias primitivas, antes de que se conformara el canon y tuviéramos toda la conformación de lo que hoy llamamos Biblia, muchas iglesias se sostuvieron principalmente por tener estos salmos maravillosos, que les fortalecían la fe y les ayudaba en la lucha y en las aflicciones del día a día. Así que con eso estamos despidiendo este maravilloso programa y los dejamos invitados para el siguiente, en donde se va a tocar el tema de esto mismo, pero abarcando el Nuevo Testamento conforme a la inspiración del Espíritu Santo. No olvidemos que todo esto relata solamente una sola única visión, que es Cristo Jesús, que lo vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis. Así que los dejamos cordialmente invitados para que sigan en este programa y que Dios los bendiga, a mi hermanito que estuvieron acompañándonos también y que Dios sea guardándonos en el día a día. Así que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en otra oportunidad.